La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, media semana. Seguramente usted nota aquí este chicharito o lo que sea, es un micrófono. Vamos a ver cómo funciona. Esperemos que haya una mejoría, pero si no, pues ya lo eliminaremos y regresaríamos al estilo anterior. Por lo pronto, aquí está este microfonito y espero que funcione. Muy bien. Quiero comentar con usted hoy un tema muy similar al de hace unos cuantos días. Incluso en mi intervención con Pascal lo comenté en Imagen Informativa, primera emisión. Esta propensión, esta inclinación casi perversa, que yo creo que más que perversidad es ignorancia del presidente en cuestiones jurídicas, y habla con un desparpajo que raya en la pérdida de toda cordura. Dijo el presidente que la corrupción era un delito grave. Por más que lo he dicho, y otras personas también, la corrupción no es un delito, y mucho menos, por supuesto, delito grave. Insiste él en que la corrupción merece prisión preventiva oficiosa al ser un delito grave. Miente de manera total. La corrupción, me he cansado de decirlo, no obstante eso lo seguiré haciendo, no es un delito, es una conducta moral de las personas que se traduce en un determinado momento en la comisión de delitos diversos, normalmente ligados a cuestiones de tipo patrimonial, uso indebido de recursos, del erario, etcétera, pero la corrupción, repito, no es delito. En el artículo 19 constitucional, en la reforma que se hizo el año pasado, en el 2019, se incluyó de los delitos relacionados con la corrupción, es decir, como expresión de conductas de corrupción, dos delitos. Uno es enriquecimiento ilícito y el otro es ejercicio abusivo de funciones, que son dos delitos perfectamente definidos. Muy bien. El presidente regresa a las andadas y ahora, en una situación incomprensible en un gobernante, se arroga la facultad, como bravero de cantina, de amagar a los gobernadores. Los va a vigilar, dice, y los va a denunciar a aquellos que intenten participar en las elecciones y esto y lo otro, que él va a estar vigilante. Se le olvida al presidente que esa no es su función como poder ejecutivo. Hay instancias en el Poder Judicial específicamente orientadas para ese fin. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su sala superior y sus salas regionales. Y son los partidos políticos, en el ejercicio de las tareas que les son propias, los que en un determinado momento presentan las denuncias correspondientes. De tal manera que el presidente nada tiene que hacer vigilando a los gobernadores. ¿Acaso alguien ha dicho, voy a vigilar al Ejecutivo, al presidente, a ver si destina recursos? Sin embargo, dado el comportamiento que se le ha visto a López y a los suyos, habría que vigilarlos al uno y a los otros de una manera muy detallada, muy cuidadosa. Esa responsabilidad de un señor que, si no estoy equivocado, su nombre y apellido es Gabriel García, el que maneja todo este asunto de los superdelegados y programas, están conformando un ejército de promotores y ahí sí se van a desviar recursos públicos. En todo caso, pues, el presidente hoy actúa como aquel ladrón que dice, al ladrón allá va, para desviar la atención en el acto delictivo que ese ladrón ha cometido. Más o menos, esa sería la figura que representaría la conducta o la conducta que anuncia para el futuro el presidente de la República. Pero luego dice algo
similar a lo de la corrupción. Fíjense ustedes, dice, además, refiriéndose a los instrumentos nuevos para combatir esa participación o ese desvío de recursos públicos, dice el presidente, en Tlaxcala lo dijo ayer. Además, dice, existe la Fiscalía Electoral y es delito grave el fraude electoral. Siento diferir una vez más del presidente, dada su ignorancia jurídica total, completamente equivocado. Mire, quizás sea por demás repetir esto, pero en materia de delitos electorales no existe como tal el fraude electoral. Oiga, pero que acá, que lo que hizo Salinas, no, señores. No estoy negando ni minimizando el hecho de que se han cometido delitos electorales que la legislación vigente en ese y en otros momentos señalaba como delitos, pero jamás la legislación electoral y penal mexicana ha incluido el delito de fraude electoral. No existe. Pero sí existe un conjunto numeroso de figuras delictivas en materia electoral. Pero dice el presidente que el fraude electoral es delito grave, dice él. En consecuencia, merecería prisión preventiva oficiosa. Pero otra vez, si leemos con cuidado el artículo 19 en su nueva redacción, que fue aprobada el 12 de abril del 2019, publicado en el Diario Oficial, dice, fíjense ustedes, dice, uso de programas sociales con fines electorales. Ese es el único delito grave y que en consecuencia merecería prisión preventiva oficiosa. Repito, uso de programas sociales con fines electorales. Eso es lo único que menciona la nueva redacción del artículo 19 constitucional. Los demás delitos electorales, que son muchos, ahorita los vamos a ver, no son delitos graves, en consecuencia puede llevarse el proceso mediante una fianza que fije, y cuando no haya peligro de que se escape el que haya presuntamente cometido ese delito, el juez puede concederle ese beneficio. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿por qué miente el presidente? ¿Será acaso nada más porque es un ignorante en materia jurídica, lo cual es una hipótesis válida? ¿O porque quiere verse justiciero frente a sus clientelas? Ya ven, conmigo la corrupción es delito grave. Falso, mentira completa. Ya ven, existe el fraude electoral como delito grave. Mentira otra vez. Lo más probable es que usted esté convencido de esa leyenda urbana del fraude electoral. Y usted confunde ciertas prácticas de manejo indebido de documentos electorales, compra de votos, etcétera, dádivas para influir en el sentido del voto de los ciudadanos, pero eso no es fraude electoral. Esas conductas delictivas están perfectamente definidas y señalada su penalidad en una ley que se llama Ley General en Materia de Delitos Electorales. En esta ley, que es una ley muy corta, 26 artículos y 7 transitorios, aquí, repito, en esta ley está el conjunto de delitos en materia electoral. No hay uno más, pero tampoco uno menos. Si usted no me cree, yo le lanzo este reto. Entre usted a la página de Cámara de Diputados o ponga usted en su buscador Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y luego, o busque usted directamente Ley General en Materia de Delitos Electorales. La Constitución lo decía por la redacción del artículo 19, para que vea que no existe como ahí en el artículo 19 como delito grave el fraude electoral. Pero luego ponga usted Ley General en Materia de Delitos Electorales. Aquí la tengo, mire, calientita está. La acabo de imprimir
en este conjunto de leyes que aparece en la página de diputados, de la Cámara de Diputados. Y usted lea esta ley, es muy corta, no va a batallar. Y lo reto a que encuentre usted en estos 26 artículos la expresión fraude electoral. Y no la va a encontrar. ¿Sabe usted por qué? Porque el fraude electoral no existe como delito en la legislación mexicana. Existe un largo rosario de figuras delictivas en materia electoral. A partir del capítulo 2 del título segundo, ahí vienen todos los delitos en materia electoral. A partir del artículo 7, continúan descritos de manera explícita, profusa, está ahí. Del artículo 7, no necesita leer usted más. Del artículo 7, perdonen, pero estas hojitas se pegan. Y por supuesto no quiero verme grosero metiéndome el dedo a la boca y agarrar saliva. Sería muy vergonzoso eso. Del artículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, hasta el artículo 20. Del artículo 7 al 20, ahí vienen descritas perfectamente todas las figuras delictivas en materia electoral. Y en ninguno de esos artículos, en ninguno de los párrafos de esos 14 artículos, aparece fraude electoral. ¿De dónde entonces saca el presidente que fraude electoral es delito grave? Repito la probable explicación. Es un ignorante, no sabe de leyes y ni se preocupa por saber. Segundo, sus asesores, el director de la oficina jurídica, licenciado Scherer, apellido ilustre, espero que esté a la altura de ese apellido, no se ha atrevido a decirle, presidente, ni la corrupción es delito y mucho menos delito grave, y el fraude electoral tampoco es delito. Los delitos electorales son estos y estos. Pero no se atreven por abyectos, por cobardes e indignos. En esas condiciones, pues, ¿qué esperar de esa bravata de cantina del presidente cuando amenaza a los gobernadores? Simplemente que va a hacer lo que está acostumbrado a hacer: pasarse la ley por el arco del triunfo, pretender sustituir al Poder Judicial y arrogarse una facultad que nadie, ni ley alguna, ni artículo alguno de la Constitución le otorga al Ejecutivo. Para eso está esa Fiscalía Electoral que procura que se haga justicia, y segundo, está la autoridad judicial que conoce de las pruebas que le allega la Fiscalía Electoral. Y hay, por otro lado, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos entonces aquí ante una amenaza producto de la desesperación del presidente porque nada le sale y porque los números que aparecen en las encuestas que ya ha estado recibiendo en las últimas semanas hablan, si no de una debacle total, sí una caída importantísima en las preferencias de intención de voto de Morena. Eso es lo que lo tiene asustado, lo tiene desesperado, y por eso el gesto adusto, por eso querer salir a giras. Piensa que saliendo de giras va a recuperar eso. No, hombre, al contrario. Pueblo, ciudad donde vaya, le va a suceder lo que le sucedió, no me acuerdo si en Quintana Roo y ahora en Veracruz. La gente le va a gritar, lo va a jalonear, lo va a ofender. Y dice él que le preocupa la investidura presidencial. Si le preocupa, cumpla con su deber como gobernante para que ese pueblo que ya se dio cuenta de sus falsedades, lo ofende, lo jalonea y le reclama. En fin, pues, espero que el presidente se ponga a leer unos 2 o 3 artículos, uno de la Constitución y esta ley general en materia de delitos electorales, simplemente para
obtener una cosa, que no diga tantas tonterías en materia jurídica. Muchas gracias y lo espero mañana jueves, aquí en la mañanera de Ángel, la buena. Usted sabe que esta es la verdadera. Gracias, lo espero mañana.